canciller para justamente llegar a la movilización de 7 billones de euros para organizar, fortalecer esta lucha, buscar soluciones y que estas soluciones sean compartidas. Claro que en la diplomacia tenemos muchos asuntos que sí siguen desarrollándose, pero creo que ahora el esfuerzo debe ser puesto sobre esta dramática situación que tenemos, cómo volver a una situación normal, y esta iniciativa fue para mí la más importante que hemos tenido durante estas semanas, donde hemos visto que todos los países se concentran sobre la preservación de la salud, la protección de sus ciudadanos aquí en Paraguay y en otros países del mundo. A nivel diplomático, eso lo quiero subrayar. Después, bueno, como lo decía, podemos hablar de la acción aquí, de la acción de la red diplomática francesa, como quiera. Sí, adelante, embajadora. Realmente esos temas que usted señaló, el tema de la acción multilateral coordinada, es fundamental. El acelerador de acciones frente al COVID-19 es una iniciativa muy, muy relevante y de seguro que el Paraguay está también muy interesado, ya lo anunció el canciller Rivas Palacios, como está en la nota de prensa, expresó la voluntad del Paraguay de ser parte de las iniciativas globales que fomenten la participación igualitaria de todos los estados, con el convencimiento que el multilateralismo es la herramienta más adecuada para la búsqueda de soluciones integrales para los desafíos mundiales frente al COVID-19. Así que muy, muy interesante que el diálogo sea permanente entre los estados, entre los gobiernos y la Cancillería sobre todo. Y embajadora, entonces si pasamos un poco a lo que fue esta experiencia de la gestión diplomática de la embajada que usted dirige frente a la protección de la salud, frente a la protección de sus connacionales. Sé que estuvieron organizando, digamos, vuelos humanitarios. ¿Podría contarnos un poco cómo desarrolló esa gestión y también un poco cómo la diplomacia francesa está en cuarentena también aquí en Paraguay? ¿Cómo está viendo usted todo esto? Sí, exactamente. Nosotros hemos seguido de muy cerca todas las recomendaciones, instrucciones de Paraguay, del gobierno paraguayo, desde el 11 de marzo sobre la distanciación social y la cuarentena, y de verdad estamos en teletrabajo desde casi 2 meses ahora. Estamos todos en nuestras residencias, pero a veces nos coordinamos en la embajada cuando necesario. Pero nosotros hemos organizado lo que llamamos una organización de continuidad de la actividad, haciendo que cada uno sabe cuáles son las prioridades del momento y las prioridades que van a venir una vez tratadas las prioridades del momento. En nuestra organización tenemos un equipamiento de informático, computadoras y otros que nos permite, y tenemos mucha suerte en eso, trabajar desde la casa como si estuviéramos en la embajada. Y eso fue muy útil porque todo el equipo ha sido constantemente en contacto, intercambiando, trabajando juntos sobre nuestras prioridades. Y la primera de todas estas prioridades ha sido en dirección de nuestros ciudadanos no residentes aquí en Paraguay, los franceses y más allá los europeos, y también más allá de los europeos, otras nacionalidades, porque nos coordinamos a un nivel que es más larga que la Unión Europea, por ejemplo, con Suiza, Noruega, Turquía también dentro de un sistema organizado a nivel europeo de apoyo a las iniciativas nacionales para ayudar al regreso de nuestros ciudadanos. Y así, por ejemplo, hemos organizado varios vuelos
Uno fue manejado directamente por nuestro centro de crisis en nuestra embajada y la embajada de Francia en Uruguay, porque fue un vuelo pasando por Uruguay y Paraguay, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos europeos y más allá, también franceses, claro, a regresar a su país. Fue un trabajo muy complicado porque tenemos muchos ciudadanos y claro que un avión tiene una capacidad limitada, pero creo que después de estos varios vuelos que hemos organizado, sea el alemán, el español, el francés, hemos podido llevar a casa, estoy segura, casi unos miles de ciudadanos, tomando en cuenta los que hemos ayudado también cuando todavía teníamos vuelos comerciales. Fue muy importante este trabajo, ha sido en relación muy, muy fuerte con el Centro de Crisis francés, que es en esta organización que fue el piloto, y también fue un trabajo muy coordinado con la compañía que habíamos contratado, aquí fue Air Europa, y que realmente ha hecho un trabajo excepcional, y todos nuestros ciudadanos, habíamos casi 200 en el último vuelo que se fueron, alemanes, franceses, de Suecia, de unos 15 países. Entonces, fue nuestra prioridad. Ahora casi nadie tenemos algo. Claro que tenemos todavía ciudadanos aquí, pero realmente muy poco que todavía están aquí, quieren volver a casa. Eso fue la prioridad del momento. Una organización a nivel nacional, europeo, y debo mencionar también con una absolutamente total cooperación de las autoridades de Paraguay, que fue un apoyo de cada segundo muy excepcional. No hubo ningún problema para llevar a cabo este proyecto, esta organización. Ahora que hemos pasado esta prioridad, nos concentramos sobre los franceses que están aquí, nuestras instituciones, y con un objetivo, siempre seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud de Paraguay, que debo realmente subrayar, ha hecho un trabajo excepcional. Paraguay es un país, es el número 1 de los países de América Latina en la lucha contra el COVID. Hay que realmente mencionarlo. Y gracias a todos los esfuerzos impulsados por el gobierno, el Ministerio de Salud y su ministro, gracias a la disciplina también de todos, ahora estamos en una situación que nos permite tomar nuevas iniciativas. Diría que nuestra prioridad ahora misma es asegurarnos que nuestras instituciones y nuestros ciudadanos que viven aquí funcionen, estén bien. Tenemos un sistema se puede organizar una telemedicina para los ciudadanos que quisieran estar en contacto con médicos, sean nuestros médicos aquí que tenemos en nuestra red, sean los médicos en Francia. Eso es una cosa, pero tenemos también una gran prioridad que son el liceo, la escuela, la Alianza Francesa. Es nuestra presencia aquí que marca desde décadas nuestra fidelidad a la cooperación bilateral en Paraguay, y queremos movilizar todos nuestros esfuerzos para ayudarlos, para asegurarnos que puedan funcionar, que puedan seguir con su misión. Para el liceo, por ejemplo, nos concentramos sobre el apoyo reforzado que ha hecho Francia para los alumnos, sean franceses a través de nuestro sistema de becas francesas, o sean no franceses, los alumnos paraguayos,
a través de un apoyo excepcional del gobierno francés que ha movilizado 150 millones de euros en así 15 días para ayudar nuestras redes de educación en el mundo. Tenemos, me recuerdo las cifras, pero creo que son 400.000 alumnos en nuestras redes en el extranjero. Es una parte francesa, una parte que no son franceses, y la prioridad es mantener la permanencia de estas instituciones, mantener la presencia de nuestros alumnos franceses, paraguayos aquí, para que siga la vida y que continúen a estudiar y asegurar el futuro. Y este mismo esfuerzo lo hacemos también con la Alianza Francesa. Por ejemplo, esta mañana a las 10 hemos lanzado nuestro concurso que se llama Premio Lumière, dedicado al cine. Es un concurso que hemos lanzado hace 2 años que permite a los paraguayos ir a la Universidad de Cine francés que se llama la FEMIS, también aprender el francés. Y creo que es muy importante porque permite el desarrollo de los lazos a todos los niveles entre nuestros dos países. Entonces, ahora sabemos que hay la crisis, que tenemos que seguir con las recomendaciones, pero tratamos de hacer que volvamos poco a poco a una vida que no es normal, pero que permite a nuestro ecosistema, diría, continuar, seguir con sus misiones, porque el más importante es preparar el después, el futuro, y es todo lo que hacemos nosotros con el apoyo muy fuerte también de nuestro ministerio. Para decir unas palabras sobre mi ministerio, tenemos unos 10-12% de las personas en la central que trabajan en físico, diría, con una presencia física en el ministerio, pero la gran mayoría de todos están en teletrabajo y es la recomendación que también hace nuestro ministerio. Tenemos un plan para volver a la normal, pero una presencia normal total será en septiembre. Poco a poco avanzamos y trabajamos todos en teletrabajo, que es la norma, pero es la norma por un tiempo para preparar la vida normal, diría. Eso es. De jour d'après, el día después. Claro, exactamente. Entonces, realmente muy agradecido, embajadora, estos últimos temas que usted tocó realmente son sumamente interesantes, todo lo que es la movilización de fondos hacia el sector de la educación, de la cultura, ¿verdad? Sabemos el compromiso de Francia con el sector cultural también, las iniciativas del presidente Macron para ese sector tan golpeado, digamos, por la pandemia. Aquí también el sector cultural ha sido golpeado por la pandemia y estas noticias del concurso Lumière son interesantes, ¿no? Y así también las otras iniciativas que tiene la Alianza Francesa, que siempre estuvo al lado del pueblo paraguayo, en momentos difíciles y en tiempos también felices. Y quisiera nada más para terminar mencionarles de que estamos muy agradecidos por las gestiones que ha hecho también su embajada para con un gran paraguayo, un gran arpista que vive en Francia, que reside en Francia, Ismael, que pudo subir al vuelo humanitario después de haber estado 2 meses en Paraguay. Nos regalaba todas las noches serenata, Ismael, a través de Facebook, pero ahora ya está feliz con su familia en Francia y agradecemos mucho ese gesto también del gobierno francés para con un paraguayo exitoso, nuestro embajador cultural también reconocido allá en Francia, ¿no? Y bueno, embajadora, muchísimas gracias por su tiempo, por todas sus informaciones compartidas, por su visión, por sus reflexiones. Mañana vamos a seguir con diplomacia frente al COVID-19, con la participación de 2 colegas paraguayos que están en el exterior, la embajadora Lilian Lebrón, que está cumpliendo misión en Suiza como nuestra embajadora,
y también el embajador Juan Francisco Facetti, que está cumpliendo misión en Austria, Viena, ante los organismos. Justamente vamos a estar hablando de la diplomacia científica, de la diplomacia de cooperación. Así que muchísimas gracias, embajadora Huber, Sofía, por tu tiempo. Gracias, Jennifer, por el espacio que está dando Paraguay TV a la diplomacia paraguaya, para hacer un poco de este espacio virtual un espacio de reflexión, de intercambio de experiencias, de buenas prácticas y sobre todo de compromiso con el pueblo paraguayo, con la patria, porque todos estamos combatiendo juntos a este enemigo invisible que tenemos enfrente, el COVID-19. Es una movilización mundial entre los pueblos, todos estamos cooperando, todos estamos unidos porque esta batalla tenemos que vencerlo. Es un gusto contribuir al fortalecimiento de estas relaciones, así que, presidente Julio Duarte, muchas gracias por su tiempo, un saludo también a la embajadora y nosotros vamos a seguir también el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así estábamos también en esta edición especial de Paraguay en 15. Hacemos una breve pausa, en instantes seguimos.